Buenos días, soy la doctora María Julia Jiménez, especialista en medicina física y rehabilitación con más de 20 años de experiencia clínica tratando el dolor lumbar en adultos mayores. Hace apenas una semana, recibí en mi consulta a una paciente de 68 años que llegó prácticamente arrastrando los pies, con lágrimas en los ojos, diciéndome que ya no podía ni levantarse de la cama por las mañanas debido al intenso dolor en su espalda baja. Me confesó que había perdido la esperanza de volver a tener mañanas sin dolor. Esta situación, lamentablemente, la veo repetirse día tras día en mi consulta, y es exactamente por eso que necesito hablarles hoy sobre algo que puede cambiar completamente sus mañanas. El dolor lumbar matutino en personas mayores de 60 años no es algo normal del envejecimiento, como muchos creen. Es una señal de alarma que nuestro cuerpo nos está enviando, y si no la atendemos correctamente, puede convertirse en una cadena interminable de sufrimiento que afecta cada aspecto de nuestra vida diaria. Antes de continuar, quiero pedirles que se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones, porque estaré compartiendo información médica vital que puede marcar la diferencia entre una vida limitada por el dolor y una vida plena y activa. También les pido que me dejen sus comentarios y sugerencias, porque cada uno de sus casos me ayuda a entender mejor cómo servirles de la manera más efectiva posible. Permítanme contarles sobre Roberto, un contador jubilado de 72 años de Córdoba, Argentina, quien llegó a mi consulta hace 6 meses completamente desesperado. Me relató que cada mañana era una tortura. Despertarse significaba enfrentarse a una rigidez tan intensa en la zona lumbar que le tomaba más de media hora poder incorporarse completamente. Roberto había desarrollado una estrategia particular para levantarse en C, desplazaba hacia el borde de la cama como un cangrejo, dejaba colgar primero una pierna, luego la otra y finalmente se impulsaba con los brazos para lograr ponerse de pie. Todo este proceso le generaba un dolor punzante que irradiaba hacia sus glúteos y la parte posterior de sus muslos. Lo que más me impactó del caso de Roberto fue descubrir que había estado tomando analgésicos cada mañana durante los últimos 3 años, pensando que era la única solución posible. Su calidad de vida se había deteriorado tanto que había dejado de hacer las cosas que más disfrutaba, sus caminatas matutinas por el parque, trabajar en su jardín, y hasta jugar con sus nietos se había vuelto una actividad limitada por el miedo al dolor. Después de una evaluación exhaustiva, implementamos un protocolo de 5 prácticas matutinas específicas que revolucionaron completamente su experiencia al despertar. En menos de 2 meses, Roberto no solo había eliminado la necesidad de analgésicos matutinos, sino que había recuperado su rutina de caminatas y vuelto a disfrutar de sus actividades favoritas. Hoy quiero compartir con ustedes exactamente las mismas técnicas que transformaron la vida de Roberto y de cientos de mis pacientes. La primera práctica fundamental que debe implementarse desde el momento mismo del despertar es lo que denominamos activación gradual de la columna vertebral en posición horizontal. Esta técnica no requiere levantarse inmediatamente de la cama, sino que se realiza mientras aún estamos acostados, aprovechando el soporte que nos brinda el colchón. El procedimiento consiste en realizar una serie de movimientos suaves y controlados que ayudan a activar la circulación sanguínea en la región lumbar y a movilizar gradualmente las articulaciones que han permanecido inmóviles durante las horas de sueño. Comenzamos flexionando suavemente una rodilla hacia el pecho, manteniéndola ahí durante 10 segundos. Sintiendo cómo se estira la región lumbar del lado correspondiente. Luego realizamos el mismo movimiento con la otra pierna. Posteriormente, flexionamos ambas rodillas simultáneamente, abrazándolas contra el pecho durante 15 segundos, permitiendo que toda la columna lumbar se estire y se elongue. Recuerdo el caso de Carmen, una maestra jubilada de 65 años de Rosario, quien me consultó porque sus mañanas habían become una experiencia tan dolorosa que había desarrollado ansiedad nocturna, preocupándose cada noche por cómo sería despertar al día siguiente. Carmen me describía una sensación de espalda de madera cada mañana, como si su columna lumbar fuera un tronco rígido e inflexible. Cuando le enseñé esta primera técnica, Carmen inicialmente mostró escepticismo, preguntándome cómo algo tan simple podía hacer una diferencia real.
Sin embargo, después de aplicarla consistentemente durante 2 semanas, me llamó emocionada para contarme que por primera vez en años había despertado sin esa terrible rigidez característica. La explicación médica detrás de este fenómeno es fascinante. Durante el sueño, los discos intervertebrales se rehidratan y aumentan ligeramente su volumen, mientras que los músculos paravertebrales permanecen en una posición relativamente inmóvil durante horas. Esta combinación crea una rigidez temporal que requiere activación gradual para resolverse de manera confortable. La activación gradual estimula la producción de líquido sinovial en las articulaciones facetarias de la columna lumbar, mejora el retorno venoso desde los músculos paravertebrales y prepara progresivamente los tejidos para las demandas mecánicas que enfrentarán durante el día. Además, estos movimientos suaves activan los mecanorreceptores, que son terminaciones nerviosas especializadas que envían señales al cerebro sobre la posición y el movimiento, ayudando a despertar el sistema neuromuscular de manera armoniosa. Me gustaría conocer en los comentarios si alguno de ustedes ha experimentado esa sensación de rigidez matutina extrema que describía Carmen, porque lo que viene a continuación les va a sorprender aún más. La segunda práctica esencial involucra lo que denominamos respiración diafragmática activadora del core lumbar. Esta técnica combina patrones respiratorios específicos con activación muscular profunda y debe realizarse inmediatamente después de la activación vertebral horizontal, mientras aún permanecemos acostados en la cama. El protocolo específico consiste en colocar una mano sobre el pecho y otra sobre el abdomen, justo debajo del ombligo. Durante la inspiración, debemos asegurarnos de que la mano del abdomen se eleve más que la del pecho, lo que indica que estamos utilizando correctamente el diafragma. Durante la expiración, contraemos suavemente los músculos abdominales profundos, como si quisiéramos aproximar el ombligo hacia la columna vertebral, manteniendo esta contracción durante 3 segundos antes de relajar. El caso de Fernando, un ingeniero retirado de 69 años de Mendoza, ilustra perfectamente la efectividad de esta técnica. Fernando había desarrollado lo que médicamente conocemos como síndrome de desacondicionamiento del core, una condición donde los músculos profundos del abdomen y la espalda baja pierden su capacidad de proporcionar estabilidad adecuada a la columna vertebral. Cada mañana, Fernando experimentaba no solo dolor, sino también una sensación de inestabilidad, como si su espalda fuera a traicionarlo en cualquier momento durante el día. Fernando me explicó que había desarrollado un patrón compensatorio muy común. Tensaba excesivamente los músculos superficiales de la espalda para crear una sensación artificial de estabilidad, lo que paradójicamente aumentaba su dolor y rigidez matutina. Cuando implementamos la respiración diafragmática activadora del core, Fernando inicialmente tuvo dificultades para coordinar la respiración con la activación muscular, pero después de una semana de práctica constante, comenzó a experimentar una sensación completamente nueva al despertar. La explicación fisiológica de esta técnica es profundamente interesante. El diafragma no es solo un músculo respiratorio, también funciona como parte integral del sistema de estabilización lumbar, trabajando en coordinación con los músculos del suelo pélvico, el transverso del abdomen y los multífidos lumbares. Durante el sueño, esta coordinación neuromuscular se desactiva parcialmente, y la respiración diafragmática matutina ayuda a restablecer estos patrones de activación sinérgica. Además, la respiración diafragmática activa el sistema nervioso parasimpático, reduciendo los niveles de cortisol matutino y disminuyendo la percepción del dolor a través de mecanismos neurohormonales. Fernando me comentó que después de un mes de práctica, no solo había mejorado su dolor lumbar, sino que se sentía más relajado y menos ansioso durante todo el día. Pero esperen, porque lo que sigue es algo que ninguno de mis colegas enseña y que descubrí después de años de observar patrones específicos en mis pacientes mayores de 60 años. La tercera práctica revolucionaria es la transición postural progresiva con activación propioceptiva. Esta técnica aborda uno de los momentos más críticos para la columna lumbar, el paso de la posición horizontal a la vertical, que es cuando ocurren la mayoría de los episodios de dolor agudo matutino en adultos mayores. El procedimiento debe realizarse en etapas muy específicas. Primero,
Desde la posición acostada boca arriba, nos desplazamos lateralmente hacia el borde de la cama, pero no de cualquier manera. Debemos rotar todo el cuerpo como una unidad, manteniendo las rodillas flexionadas y los brazos cruzados sobre el pecho. Una vez en posición lateral, permanecemos así durante 30 segundos, permitiendo que el sistema vestibular se adapte al cambio postural. Luego, utilizamos el brazo que está arriba para empujarnos, mientras simultáneamente dejamos que las piernas desciendan hacia el suelo, creando un movimiento de balancín que nos lleva a la posición sentada sin generar flexión forzada de la columna lumbar. Una vez sentados en el borde de la cama, permanecemos inmóviles durante 1 minuto completo, realizando movimientos suaves de los tobillos y las rodillas para activar la circulación de retorno. La historia de Elena, una costurera jubilada de 74 años de Tucumán, demuestra la importancia crítica de esta técnica. Elena había desarrollado lo que llamamos miedo al movimiento matutino después de sufrir 2 episodios de dolor lumbar agudo severo al levantarse bruscamente de la cama. Este miedo había creado un patrón de evitación que, paradójicamente, empeoraba su condición porque la llevaba a permanecer inmóvil en la cama durante periodos prolongados, aumentando la rigidez. Elena me contó que había desarrollado una estrategia de levantamiento de emergencia en C. Incorporaba rápidamente, como si fuera a arrancar una curita, pensando que así minimizaría el tiempo de dolor. Sin embargo, este enfoque creaba exactamente el efecto opuesto, generando cargas mecánicas súbitas sobre estructuras que no estaban preparadas para recibirlas. Cuando le enseñé la transición postural progresiva, Elena inicialmente se mostró impaciente, argumentando que el proceso le parecía demasiado lento. Sin embargo, después de experimentar su primera mañana sin dolor agudo en meses, comprendió la importancia de respetar los tiempos de adaptación de su cuerpo. La técnica no solo eliminó sus episodios de dolor agudo matutino, sino que también restauró su confianza en su capacidad de movimiento. La base científica de esta técnica se fundamenta en principios de biomecánica y neurofisiología. Durante el sueño, los discos intervertebrales aumentan su contenido de agua aproximadamente un 25%, haciéndolos más susceptibles a lesiones por carga súbita. Además, los varorreceptores y mecanorreceptores requieren tiempo para adaptarse a los cambios posturales, especialmente en adultos mayores, donde estos sistemas pueden estar menos sensibles. La transición progresiva permite que los discos se adapten gradualmente a las cargas gravitacionales, mientras que la activación propioceptiva prepara el sistema neuromuscular para las demandas de la posición erguida. Elena me comentó que después de 2 meses de práctica, había recuperado la confianza para levantarse incluso durante la noche para ir al baño, algo que había evitado durante años por miedo al dolor. ¿Alguno de ustedes ha experimentado ese miedo al levantarse por las mañanas? Déjenme saberlo en los comentarios, porque la siguiente técnica aborda precisamente este aspecto psicológico del dolor lumbar matutino. La cuarta práctica fundamental es la activación neuromuscular específica en bipedestación temprana. Esta técnica debe implementarse inmediatamente después de lograr la posición de pie y está diseñada para activar selectivamente los grupos musculares que proporcionan estabilidad dinámica a la columna lumbar durante las actividades matinales. El protocolo específico incluye una secuencia de ejercicios que deben realizarse junto a la cama, utilizándola como apoyo inicial. Comenzamos con activación de los músculos glúteos, contrayéndolos firmemente durante 10 segundos. Luego relajando durante 5 segundos, repitiendo este ciclo 5 veces. Inmediatamente después, realizamos elevaciones alternadas de cada pierna, levantando la rodilla hasta formar un ángulo de 90 grados, manteniendo la posición durante 5 segundos por pierna. La tercera fase involucra activación específica de los músculos paravertebrales mediante extensiones suaves del tronco. Colocamos las manos en la zona lumbar y realizamos una extensión controlada hacia atrás, sintiendo cómo se contraen los músculos de la espalda baja. Finalmente, ejecutamos rotaciones controladas del tronco, 5 hacia cada lado, manteniendo las caderas firmes y permitiendo que solo se mueva la columna vertebral.
El caso de José, un agricultor retirado de 67 años de Entre Ríos, ejemplifica perfectamente los beneficios de esta técnica. José había trabajado durante décadas en actividades que requerían flexión repetida de la columna vertebral, lo que había resultado en lo que denominamos síndrome de desequilibrio muscular posterior. Sus músculos flexores de cadera estaban acortados crónicamente, mientras que sus músculos glúteos y extensores de cadera habían perdido fuerza y capacidad de activación. Cada mañana, José experimentaba lo que describía como caminar como un anciano durante las primeras horas del día. Su postura era característicamente flexionada hacia adelante, con pasos cortos e inseguros, y necesitaba apoyarse en muebles y paredes para desplazarse durante los primeros 30 minutos después de levantarse. Esta condición no solo generaba dolor físico, sino que también había afectado profundamente su autoestima y su percepción de capacidad funcional. La implementación de la activación neuromuscular específica transformó radicalmente la experiencia matutina de José después de 3 semanas de práctica consistente. Me reportó que por primera vez en años podía caminar erguido inmediatamente después de levantarse. Más importante aún, había recuperado la confianza para realizar actividades que había abandonado, como trabajar en su huerto personal y realizar reparaciones menores en su hogar. La explicación neurofisiológica de esta técnica involucra conceptos de inhibición recíproca y facilitación neuromuscular. Los músculos que han permanecido en posiciones acortadas durante el sueño desarrollan una inhibición temporal de sus antagonistas, creando desequilibrios que se manifiestan como rigidez y dolor. La activación secuencial y específica ayuda a restablecer los patrones normales de reclutamiento muscular y a optimizar la coordinación intermuscular. Además, esta técnica activa los usos musculares y los órganos tendinosos de Golgi, estructuras sensoriales que proporcionan información crucial al sistema nervioso central sobre la tensión muscular y la posición articular. En adultos mayores, estos sistemas propioceptivos pueden estar menos sensibles y la activación específica ayuda a mejorar su funcionamiento, resultando en mejor control postural y reducción del riesgo de caídas. José me comentó que después de 2 meses de práctica, no solo había mejorado su dolor lumbar matutino, sino que también se sentía más seguro y estable durante todo el día. Su esposa me comentó que había notado una mejora significativa en su estado de ánimo y en su nivel de actividad general. Pero la técnica más poderosa de todas es la que viene a continuación, y es algo que he desarrollado después de años de investigación clínica específica en adultos mayores. La quinta práctica revolucionaria es la movilización articular específica con termorregulación local. Esta técnica combina movimientos articulares específicos con aplicación de calor localizado, aprovechando los principios de termoterapia para optimizar la función articular y muscular durante los primeros minutos del día. El protocolo requiere la preparación previa de una compresa de gel caliente o una bolsa de agua tibia, que debe estar lista junto a la cama antes de acostarse. Inmediatamente después de completar la activación neuromuscular en bipedestación, aplicamos el calor sobre la región lumbar durante 5 minutos, mientras realizamos movimientos articulares específicos y controlados. Los movimientos incluyen flexiones laterales suaves del tronco, manteniendo la compresa en posición con una mano, mientras la otra se apoya en la cadera contraria. Realizamos 10 flexiones hacia cada lado, sintiendo cómo el calor penetra en los tejidos profundos mientras los músculos se estiran suavemente. Posteriormente, realizamos rotaciones del tronco con la compresa aplicada, 5 hacia cada dirección, permitiendo que el calor se distribuya por toda la región paravertebral. La fase final incluye flexiones anteriores controladas del tronco, manteniendo la compresa contra la espalda baja mientras descendemos lentamente hasta sentir un estiramiento suave en la cadena posterior. Mantenemos esta posición durante 30 segundos, permitiendo que el calor potencie el efecto del estiramiento sobre los tejidos conectivos. La historia de María, una bibliotecaria jubilada de 71 años de San Juan, demuestra el impacto extraordinario de esta técnica combinada. María había desarrollado lo que médicamente conocemos como rigidez matutina severa con limitación funcional significativa.
Cada mañana requería hasta 2 horas para alcanzar su rango de movimiento normal, lo que había afectado drásticamente su calidad de vida y su independencia funcional. María me describía sus mañanas como despertar dentro de un cuerpo que no me pertenece. La rigidez era tan severa que necesitaba ayuda de su hija para realizar actividades básicas, como vestirse y preparar el desayuno durante las primeras horas del día. Esta dependencia había generado sentimientos de frustración y depresión que afectaban su bienestar emocional general. La implementación de la movilización articular con termorregulación local cambió completamente la experiencia matutina de María. Después de apenas una semana de aplicación consistente, me reportó una reducción del 70% en el tiempo necesario para alcanzar su movilidad normal. Más significativamente, después de un mes, había recuperado su independencia funcional completa en las actividades matutinas. La base científica de esta técnica se fundamenta en principios de termoterapia y viscoelasticidad tisular. El calor aplicado localmente aumenta la temperatura de los tejidos entre 1–3 grados Celsius, lo que resulta en una disminución significativa de la viscosidad del líquido sinovial y un aumento de la extensibilidad del colágeno en ligamentos y cápsulas articulares. Además, la termoterapia activa termorreceptores específicos que compiten con las señales nociceptivas a nivel del hasta posterior de la médula espinal, resultando en una reducción de la percepción del dolor a través del mecanismo de compuerta neurológica. El calor también produce vasodilatación local, mejorando el aporte de oxígeno y nutrientes a los tejidos, mientras facilita la eliminación de metabolitos inflamatorios. La combinación de calor con movilización articular crea un efecto sinérgico que potencia los beneficios de ambas intervenciones. Los movimientos realizados bajo la influencia del calor son más eficaces para restaurar el rango de movimiento normal, mientras que la aplicación de calor durante el movimiento optimiza la respuesta adaptativa de los tejidos. María me comentó que después de 3 meses de práctica, no solo había eliminado completamente su rigidez matutina, sino que también había experimentado una mejora general en su estado de ánimo y en su percepción de bienestar. Su hija me confirmó que María había recuperado su independencia completa y había vuelto a participar en actividades sociales que había abandonado debido a sus limitaciones matutinas. Déjenme saber en los comentarios si alguno de ustedes ha probado aplicar calor en las mañanas y qué resultados han obtenido, porque quiero asegurarme de que estén implementando estas técnicas de la manera más efectiva posible. Ahora, después de explicarles estas 5 prácticas fundamentales, es crucial que comprendan que la consistencia en la aplicación es absolutamente esencial para obtener resultados duraderos. No se trata de técnicas que funcionen ocasionalmente, deben convertirse en parte integral de su rutina matutina, como lavarse los dientes o tomar el desayuno. La secuencia completa, desde la activación vertebral horizontal hasta la movilización con termorregulación, debe realizarse en el orden específico que he descrito, ya que cada técnica prepara el cuerpo para la siguiente, creando un efecto acumulativo que optimiza la función de toda la columna vertebral. Es importante recordar que estas técnicas no reemplazan la evaluación médica profesional. Si experimentan dolor lumbar severo, dolor que se irradia hacia las piernas, debilidad muscular o cualquier síntoma neurológico, deben consultar inmediatamente con un especialista en medicina física y rehabilitación. Sin embargo, para la gran mayoría de adultos res de 60 años, que experimentan rigidez y dolor lumbar matutino relacionado con el proceso normal de envejecimiento y desacondicionamiento, estas 5 prácticas pueden ser verdaderamente transformadoras. Quiero enfatizar que los resultados no aparecen de la noche a la mañana. La mayoría de mis pacientes comienzan a experimentar mejorías significativas después de 2 a 3 semanas de aplicación consistente, con beneficios máximos alcanzados, generalmente entre los 2 y 3 meses de práctica regular. También es fundamental adaptar cada técnica a las capacidades individuales. Si algún movimiento genera dolor agudo o malestar significativo, deben modificar la intensidad o consultar con un profesional antes de continuar. El objetivo es crear una experiencia matutina placentera y regeneradora, no generar estrés adicional sobre el cuerpo.
Recuerden que nuestro cuerpo tiene una capacidad extraordinaria de adaptación y curación, incluso en edades avanzadas. He visto pacientes de 80 años recuperar niveles de función que no habían experimentado en décadas, simplemente implementando estas técnicas de manera consistente y progresiva. La clave está en entender que el dolor lumbar matutino no es una sentencia de por vida. Con las herramientas adecuadas y el enfoque correcto, pueden recuperar mañanas sin dolor y disfrutar de una calidad de vida significativamente mejorada. Les pido que implementen estas técnicas durante las próximas 3 semanas y me cuenten en los comentarios cuáles han sido sus resultados. Sus experiencias me ayudan a perfeccionar estos protocolos y a desarrollar nuevas estrategias para ayudar a más personas. Si este video les ha resultado útil, por favor compártanlo con familiares y amigos que puedan beneficiarse de esta información. Cada persona que logre mejorar su calidad de vida matutina es una victoria que celebramos juntos. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para recibir más contenido médico especializado que puede transformar su bienestar. En el próximo video estaré hablando sobre técnicas avanzadas para mantener la salud de la columna vertebral durante todo el día. Hasta la próxima. Y recuerden, sus mañanas, sin dolor, están al alcance de sus manos.